Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que se terminen de unir todos los participantes que faltan. Bueno, ya hemos dado unos minutitos. Quería daros las buenas tardes a todos y daros la bienvenida para disfrutar de este Café con Aerce. Soy Rafael Castelló, el director académico de Aerce, y en primer lugar esperamos y deseamos que estéis todos bien, así como vuestros familiares y amigos. Agradeceros a todos vuestro interés por esta webinar y recordaros que todos los miércoles a las 4 de la tarde estaremos con vosotros con estos cafés divulgativos con otros temas de interés y que podéis inscribiros gratuitamente en la sección de eventos del diariodecomprador.com. En el transcurso de la webinar tenéis la posibilidad de ir enviando vuestras preguntas que posteriormente, en los últimos 10 minutos, se las propondremos al ponente. Bien, sin más dilación, paso a presentaros a Luis, que es el ponente de hoy. Luis es uno de nuestros docentes, como ya os he adelantado, da distintos cursos en Aerce, entre ellos algunos que tienen relación con la gestión, relación y desarrollo de proveedores. Es economista y Executive MBA por IE Business School y tiene una amplia experiencia en compras. Ha trabajado en sectores como el automóvil, tecnologías de la información y la salud. Y además de ser ponente de Aerce, es ponente de otras escuelas y universidades. Os dejo con él, con la webinar, y bueno, espero que disfrutéis. Nos volvemos a hablar al final de esta webinar. Gracias. Estupendo, Rafa. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Como ya ha comentado Rafael Castelló, espero que estéis todos bien
Y bueno, vamos a tratar un tema hoy que es el cómo está afectando o va a afectar lo que es esta situación de la crisis del COVID-19 a la relación que tenemos con los proveedores. La idea de que queremos, lo que vamos a ver hoy es un poco cuál es la situación actual de la crisis, en qué estado estamos, lo veremos muy brevemente, para entrar ya en cómo está afectando directamente a la cadena de suministro y cómo estamos actuando a corto plazo, digamos, en estos momentos, y más en profundidad intentar hacer una proyección de qué cambios un poco de calado puede haber en la relación con los proveedores. Y luego, como ha comentado ya Rafa, bueno, pues todas las preguntas o comentarios que cualquiera de los participantes queráis hacer, los contestamos al final. ¿Vale? Entonces, si entramos en la situación actual de la crisis, ¿no? Nos centramos un poco en el aspecto sanitario, lo que vemos, bueno, es que claramente, como todos sabemos, es una pandemia global, está afectando a todo el mundo. Pero ha habido un diferente desarrollo a nivel temporal. Empezó en la zona de Asia, concretamente en China, para posteriormente, sobre todo, saltar a la zona de Europa, con una incidencia muy grande en países como Italia y España, y posteriormente saltar a Estados Unidos, a la zona de Norteamérica, donde ahora mismo es el lugar donde hay más incidencia. Entonces vemos por eso aquí en los diferentes colores que el número de nuevos casos, vemos que en la zona de China son muy bajos, ¿no? Ya la actividad está volviendo con todas las medidas adicionales a una cierta normalidad. En Europa todavía estamos en una fase en la que los contagios son altos, pero no tan altos como antes, y se está empezando a hacer la desescalada, sobre todo en el norte de Europa nunca ha habido un parón tan grande como en la zona sur de Europa. Y en Estados Unidos, pues es en donde tenemos los mayores casos ahora. Esto se debe un poco a esa temporalidad, ¿no? de cómo ha ido pasando el virus. Porque si nos fijamos en la incidencia, ¿no? Que ha habido, vemos que también hay una diferencia en la incidencia, ¿no? Si vemos la curva de los casos, es sorprendente que en China haya sido muy baja, ¿no? Comparado a Estados Unidos y Europa, que tienen un comportamiento muy similar en el número de casos, ¿no? Como he dicho, con la única diferencia temporal, ¿no? Que en Europa quizá fuimos un poco por delante con respecto a Estados Unidos. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, o bien los chinos están mintiendo claramente sobre los datos, hay muchas dudas sobre que esos datos sean ciertos, o bien es que han tomado ciertas medidas que han conseguido paliarlo, o una combinación de ambas cosas, ¿no? China es un país muy, muy críptico, es una dictadura y bueno, es extraño, ¿no? Que en Europa y en Estados Unidos se esté comportando de una manera y que digan que en China se está comportando de otra, ¿no? Pero bueno, viendo un poco los datos oficiales estaríamos en esta situación, ¿no? Entonces, entrando ya a cómo ha afectado o cómo está afectando a la cadena de suministro, ¿no? Que es lo que nos importa como compradores. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que las cadenas de suministro a día de hoy son globales, ¿no? Si ponemos un ejemplo como el del automóvil, bueno, pues vemos que para la fabricación de un vehículo tenemos un enorme número de proveedores, tanto proveedores de primer nivel, más bien los ensambladores de sistemas, como proveedores de segundo nivel, como proveedores de componentes, ¿no? Entonces, estos proveedores de cualquier automóvil están repartidos a lo largo de todo el mundo. Esto es el ejemplo del automóvil, pero se podría usar el mismo ejemplo para muchas otras industrias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues siguiendo con este ejemplo del sector del automóvil, si viéramos una cadena de suministro, bueno, pues vemos que desde el punto de la parte de retail, de distribución, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Todo lo que sería un vehículo comercializado en Estados Unidos, vemos que tenemos los fabricantes, ¿no? Que en muchos casos los coches comercializados en Estados Unidos pueden estar fabricados en Estados Unidos, en China o en cualquier otro país que puede ser europeo. Pero vemos que los fabricantes de módulos, los que llamábamos los Tier 1, ¿no? Pues son alemanes, franceses, chinos, etcétera. Y tenemos una cantidad enorme de proveedores de diferente nivel, de segundo nivel o de componentes en prácticamente
casi todos los países, ¿no? Y si nos vamos ya incluso al proveedor de la materia prima, pues estaríamos hablando que además muy concentrado sobre todo en países asiáticos, ¿no? Sobre todo en China. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que toda esta cadena de suministro se ha visto distorsionada, ¿no? Debido al impacto del COVID y sobre todo a las medidas de confinamiento y de paralización de los centros laborales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en un principio, como hemos visto en el caso de la crisis sanitaria, bueno, pues hubo ciertos puntos de contaminación o de infección, ¿no? Muy localizados en la zona de Asia y luego en algún punto europeo. Esto se ha ido extendiendo, como hemos visto, a otras zonas de Asia, a Europa y a Estados Unidos, y al final ha convertido que ante la ineficiencia de parar la expansión se convierte en una pandemia que ha afectado a centros de trabajo a lo largo de todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, pues está provocando paradas productivas que provocan a ver roturas de stock, ¿vale? En algunos casos, estas roturas de stock se van a extender incluso al año 2021, ¿vale? Si vemos un ejemplo de un estudio realizado por Oliver Wyman, vemos que los problemas de rotura de stock por diferentes industrias, ¿no? Estábamos poniendo el caso del automóvil, si nos fijamos en la industria farmacéutica, de consumo, retail, etcétera. En todos los casos va a haber problemas en la gestión de los stocks y en la gestión de los aprovisionamientos a lo largo de todo este año, ¿no? La previsión, lógicamente, no dejan de ser previsiones, es de que en algunas industrias se extienda hasta principios del año que viene. Bien, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo básicamente esta medida? Porque lógicamente nos ha pillado a todos con la guardia baja y hemos empezado a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es desarrollar una capacidad interna de respuesta, ¿vale? Y conseguir el aseguramiento del suministro, ¿vale? Entonces, primero, la capacidad interna de respuesta debe estar establecida a través de estructuras sólidas, o sea, que se hayan creado equipos, comités de crisis, etcétera, equipos que permitan la gobernanza y la gestión de los procesos, ¿vale? Igualmente, ese tipo de respuesta tiene que venir acompañada de una transparencia integral sobre todo el impacto en la cadena de suministro, tanto en la parte operativa como en la parte financiera. Porque, claro, si empezamos a acumular stocks, vamos a tener unos problemas financieros. Hay muchas empresas que están teniendo problemas de cobro y entonces pueden entrar en una crisis de liquidez. Es verdad que los gobiernos han actuado rápidamente poniendo líneas de liquidez a disposición de las empresas. En el caso de España, a través de fondos ICO, se han hecho unas líneas de hasta 130.000 millones que se ha canalizado a través de la banca y, por tanto, la crisis de liquidez en principio se ha minimizado. Pero bueno, al final, si tienes una bajada en tu cuenta de resultados, puede ser que hagas frente a los pagos solamente si recuperas esa balanza en la cuenta de resultados, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues ser capaces de permitir y apoyar a los equipos de las operaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo en empresas muy grandes, si tú creas un comité de crisis y está a alto nivel, pero no permites que bottom-up, digamos que a nivel de las funciones básicas de la empresa, se creen equipos que sean capaces de reaccionar a nivel de compras, de fabricación, de logística, de calidad y de ingeniería, pues bueno, pues puede ser que tengas grandes planes, grandes medidas a nivel de la corporación, pero que no se lleven a cabo, ¿no? Entonces hay que permitir que se creen esos equipos más operativos a bajo nivel y en todas las plantas de producción, ¿vale? Y, lógicamente, hay que ser capaz de establecer una autoridad de decisión. Hay que tomar decisiones rápidas y que esas decisiones las puedan tomar esos equipos autónomos, pero que esa comunicación con el comité de dirección o con el comité de crisis a nivel de la corporación sea rápida. Entonces, eso sería la primera pata de lo que tenemos que haber hecho, o sea, o lo que están haciendo muchas empresas, es crear una capacidad de reacción.
Lo segundo, lógicamente, ¿para qué lo hacemos? Capaces de garantizar el suministro, ¿no? Al final, ante el problema de que muchas veces no estamos siendo capaces de obtener los materiales que necesitamos, tenemos que implantar ciertas acciones que nos ayuden a mitigar, ¿no? Sobre todo en aquellos componentes críticos. Lógicamente, aquí deberíamos haber hecho un ABC de criticidad de los suministros y centrarnos claramente en aquellos, sobre todo A, y algunos de los B, ¿no? Que son los que realmente pueden poner en peligro nuestra producción o sobre todo nuestro servicio a clientes. Y luego tenemos que hacer una búsqueda continua de posibles acciones para asegurar el suministro. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser imaginativos, tenemos que quizá en algunos casos dar apoyo financiero al proveedor, gestionar los tiempos de entrega, aunque sean diferentes a los comprometidos, buscar proveedores alternativos, a veces hacer cosas en insourcing, digamos, una serie de ser imaginativos y buscar acciones, digamos, que no sean las normales, pero que nos permitan evitar la rotura en el suministro. Entonces, ¿esto cómo lo concretamos? ¿No? Bueno, pues en un principio, por concretarlo en acciones concretas, diríamos que lo primero es identificar las necesidades reales. ¿Cuál es el problema que tienen muchas de las empresas? Que, claro, nosotros estamos hablando desde el punto de vista del suministro, porque este es un webinar enfocado a compradores, pero el problema que tenemos es que ha habido un shock de demanda. O sea, la demanda de la mayoría de las empresas ha caído a niveles nunca vistos, quitando algunas salvedades de algunos sectores de productos básicos. En principio, a casi todas las empresas les ha caído en un rango muy grande. Pero no solamente ha caído, sino que también está cambiando la composición de esa demanda. Muchas veces de los productos estrella que teníamos no se están vendiendo y se están vendiendo otros productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente afecta a los aprovisionamientos, porque si la composición de la demanda varía radicalmente con la que teníamos planificada, lógicamente nuestros aprovisionamientos se van a ver afectados. Entonces, tenemos que identificar claramente cuáles son esos aprovisionamientos. Cuando digo de hacer un ABC y por criticidad, tenemos que estar enfocados a esos nuevos aprovisionamientos, aquellos reales, una vez hayamos hecho un análisis claro de nuestra demanda de productos, ¿no? Esa sería una primera medida, lógicamente, para no estar dando palos de ciego o estar comprando cosas o estar asegurando el suministro de productos que al final se nos van a acumular en el almacén cuando vamos a romper stock por productos que a lo mejor no tenemos identificado como críticos, ¿no? Siguiente medida a corto plazo, revisar mi stock, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que tener una visibilidad acerca del estado de mi stock, pero a lo largo de la cadena de suministro, o sea, no solamente el stock que tengo en mis instalaciones, sino lo que tengo a lo largo de la cadena y sobre todo si estamos comprando en Asia, claro, desde que yo he lanzado un pedido hasta que recibo la mercancía, todo ese material que está en fabricación o en el almacén de nuestro proveedor o en aduanas o en el contenedor, tenemos que tener localizado el stock a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuál es la situación de nuestros proveedores, cuáles son sus programas de producción y el estado de ellos, para tener una idea lo más exacta posible de la verdadera cantidad de stock con el que cuento. Esa sería la segunda medida a corto plazo que las empresas estamos poniendo en marcha. ¿Cuál sería la siguiente? Pues revisar la situación de nuestros proveedores principales, lógicamente. Bueno, habrá proveedores que estén por la zona geográfica en la que están o por el tipo de clientes a los que atienden que tengan capacidad suficiente de producir y otros, en cambio, que porque su fábrica esté cerrada o porque tienen una cantidad de clientes, claro, no es lo mismo si yo estoy comprando, digamos, por ejemplo, productos de inyección plástica, si mi proveedor está vendiendo también a consumo, pues ha habido un incremento enorme, ¿no?, de la venta de productos a consumo. Puede ser que mi proveedor no tenga capacidad para atender a sus clientes de retail y a la vez sea capaz de atenderme a mí.
Sin embargo, a lo mejor puede haber otra categoría en el que ese proveedor, no solamente eso, sino que sus otros clientes, su demanda haya bajado. Con lo cual, tenemos que entender en esos proveedores principales cuál es la situación real. O sea, tenemos que tener una foto lo más fidedigna posible de en qué situación se encuentra nuestro proveedor. ¿Vale? Después tenemos que evaluar opciones logísticas alternativas. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo, ¿no? Ha habido un problema y además esto, la crisis al empezar en Asia, en China, bueno, pues ha habido un problema grande de suministro y en el tráfico, en los puertos, bueno, está habiendo cuellos de botella importantes que pueden hacer que haya retrasos importantes en los plazos de entrega. Entonces, tenemos que buscar opciones logísticas alternativas. ¿Cómo puedo sacar mi material desde mi proveedor hasta mí, digamos, por otra línea diferente a lo mejor a la que estamos utilizando habitualmente, ¿no? Entonces, claro, para eso, lógicamente, previamente tendremos que haber revisado proveedor a proveedor y caso a caso, ¿no? Y otra de las medidas que tenemos que tomar o que estamos tomando ya a corto plazo es búsqueda de proveedores alternativos. ¿Por qué? Porque en muchos casos nuestros proveedores actuales no son capaces de suministrarnos. Entonces tenemos que ser capaces de buscar esas fuentes alternativas de suministro, ¿no? Oye, ¿dónde puedo encontrar proveedores que me suministren lo que realmente necesito y que mi proveedor habitual no es capaz de suministrarme? O bien porque el proveedor no tiene capacidad, o bien porque la composición de mi demanda está cambiando. Puede ser que productos que antes eran C sean ahora un producto A o B y entonces no tengo proveedores preparados para suministrarme las cantidades que necesito. Entonces, una de las funciones a corto plazo es encontrar proveedores que sean capaces de suministrarme aquellos picos, sobre todo de suministros que necesite. ¿Vale? Entonces, esto sería básicamente un resumen de qué estamos haciendo a corto plazo, ¿no? Básicamente es situación de emergencia. Entonces, dos grandes patas, como he dicho. Una, crear los equipos que tengan la capacidad de reacción, o sea, que la información fluya, que se puedan tomar las decisiones rápidamente y se puedan tomar las decisiones en el punto donde realmente es necesario tomarla, ¿no? Que no tengamos una situación de que las jerarquías nos impidan tomar decisiones rápidas o que los procesos, que muchas veces procesos de calidad, procesos de autorización, etcétera, nos limiten la capacidad de reacción. Esa sería la primera pata que hay que tomar a corto plazo y la segunda son ya acciones concretas que garanticen el suministro, entre las que, bueno, pues podemos ver aquí 5 ejemplos de las principales. O sea, primero identificar qué realmente necesitamos, revisar dónde está mi stock, todo mi stock completo, revisar la situación real de los proveedores principales, evaluar opciones logísticas alternativas ante cuellos de botella en las entregas y buscar proveedores alternativos allá donde no son capaces los proveedores actuales de llegar. ¿Vale? Y ahora, esto es lo que hemos hecho un poco de urgencia, pero ahora vamos a ver que se van a producir cambios en la relación con los proveedores. ¿Por qué? Bueno, pues porque, bueno, esta es una crisis muy profunda, digamos, una crisis que lo que nos ha demostrado básicamente es que las cadenas de suministro no están preparadas para aguantar un shock de esta medida, ¿no? Entonces, claro, las empresas tenemos que repensar, ¿no?, nuestras cadenas de suministro. ¿Por qué? Bueno, primero porque esta crisis todavía no ha terminado. Puede haber nuevos picos de infección que puedan volver a llevar a confinamientos o puede haber otras posibles pandemias que puedan afectar de nuevo, con lo cual no podemos volver a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente se ha demostrado que muchos de los supuestos en los que estaban basadas las cadenas de suministro, cuando llega una crisis de estas, no funciona. Entonces, esto nos va a llevar a provocar un cambio en la relación con los proveedores, ¿vale? Aquí, lógicamente, vamos a hacer un poco de ciencia ficción, porque siempre
adivinar el futuro no es fácil, ¿no? Es más fácil adivinar el pasado, ¿no? Pero básicamente aquí muchas de las opiniones que hay, digamos, yo he estado viendo un poco hacia dónde parece que tiende y hay también algunas aportaciones por mi parte, ¿no? De lo que pienso yo creo que puede pasar. Lo primero, cambios de calado. O sea, yo creo que va a haber un cambio, una cercanía de las fuentes de suministro. O sea, el proceso de llevar toda la industria a China se ha demostrado que no tiene sentido en llegada a esta situación. O sea, que un país como España sea incapaz de producir mascarillas, respiradores, ¿no? Parece totalmente un sinsentido, ¿no? Que hasta el producto más básico haya que traerlo de China, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, sobre todo cuando te das cuenta que cuando llega un problema, los países hacen acopio del material y no permiten que salga el material o que fluya el material. Con lo cual, esto del mundo globalizado en el que la cadena de suministro global, etcétera, yo creo que va a sufrir consecuencias de una vuelta de una parte de la industria, no toda, por supuesto, ni mucho menos, pero una parte de la industria hacia los puntos de orígenes de consumo, ¿no? Hacia Europa y Estados Unidos. Esto además viene ya de que primero China ya a nivel laboral, los costes laborales han ido incrementándose significativamente. Ya no es tan competitivo. Si entramos en un producto industrial en el que la mano de obra normalmente suele ser entre un 15 y un 30% en el mayor de los casos, claro, el diferencial, digamos, ya no es tan grande, con lo cual ya no tiene tanto sentido producir muchas cosas en un país donde los costes laborales han subido. Además, hay un proceso enorme de robotización que al final te da igual montar la fábrica en China que en otro país, porque al final los robots te van a costar lo mismo, la energía cuesta lo mismo, la materia prima cuesta lo mismo, con lo cual, y luego tienes el problema de los riesgos que ocasiona lo tan alejado. Eso unido a que va a haber una presión política para ello. O sea, esto va a ser un poco el triunfo de la política Trump. Trump abogado para que los fabricantes americanos fabriquen en Estados Unidos, ¿no? Esto un poco le da la razón de los problemas que ocasiona tener una cadena de suministro tan globalizada y tan dependiente de unos países muy concretos, ¿no? Con lo cual, lógicamente esto no va a ser blanco y negro, pero sí que va a haber una tendencia, y esto no se va a producir de un día para otro, una tendencia a que muchos fabricantes de ciertas industrias vuelvan a fabricar en países, digamos, en Europa, en Estados Unidos. Lógicamente, eso no va a suponer un incremento enorme en el coste laboral o en la ocupación laboral en estas zonas, porque van a ser industrias totalmente robotizadas, ¿no? Como Tesla. Tesla fabrica en California, pero es una fábrica totalmente robotizada. ¿Qué más cambios de calado puede haber en ese cambio en la relación con los proveedores? Pues yo creo que otro cambio va a ser una digitalización de las cadenas de suministro. O sea, básicamente esto va a provocar un salto cualitativo en toda la digitalización de las empresas y lógicamente también en la cadena de suministro. O sea, vamos a avanzar en 3 meses más que en 3 años. ¿Por qué? Lo que hemos dicho, no puede ser que las cadenas de suministro no sepas dónde está tu material. Entonces, yo creo que va a haber una implantación de cosas que ya está pasando, ¿no? Como es el blockchain aplicado a las cadenas de suministro, el Internet de las cosas, que van a permitir al final intentar conseguir tener un tracking real, no de los contenedores, sino de cada uno de los part numbers y tenerlo en tiempo real. Entonces, va a haber mucha inversión y va a haber un cambio hacia una digitalización más completa de la cadena de suministro. Otro importante que yo creo que va a haber es todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Hemos vivido un poco en el mundo de que no existe el riesgo, ¿no? Al final pensábamos que dábamos por supuesto que, bueno, todo funciona bien. Esto es un poco como cuando
se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha habido? Pues una sensación de que la seguridad tiene que cambiar, ¿no? Entonces, igual que cambió todo lo que es la seguridad en el mundo de la aviación civil después de los atentados del 11S, va a haber un cambio muy grande en la gestión de los riesgos, obligando a los proveedores a planes de contingencia. Primero, se va a tener que medir mucho mejor los riesgos. Ahora, en muchos casos no se miden y se va a tener que establecer escenarios de estrés a las cadenas de suministro para asegurarnos que, digamos, ante situaciones como esta, sean capaces de responder más rápidamente y más ágilmente, ¿no? Entonces va a haber, yo creo, también un cambio importante en la visión y en la gestión de los riesgos de la cadena de suministro. Otro cambio importante va a ser el rediseño de las políticas de stock. Yo creo que bueno, durante 20 años hemos estado implantando prácticas para reducir el inventario a lo largo de toda la cadena. ¿Por qué? Porque asumíamos que la cadena de suministro era prácticamente infalible, ¿no? Y bueno, hemos visto que no, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que ahora todo el mundo se vaya de stock, porque el stock tiene muchos problemas, entre otros un coste financiero elevadísimo, pero sí que es verdad que las políticas de inventario se van a replantear, de manera que no sean tan extremas como han sido hasta ahora, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos las alianzas estratégicas. Yo creo que va a haber una tendencia hacia aliarse con proveedores, porque para poder tener, bueno, pues proveedores que tengan su fuente de suministro cerca de tus puntos de fabricación, que tengan las capacidades financieras y tecnológicas de implantar cadenas de suministro digitales, que sean capaces de gestionar riesgos y contingencias, etcétera. Bueno, pues se va a tender más a ir hacia ciertas alianzas, ¿no? Ya es una tendencia en el mercado, pero yo creo que esto va a incidir más en que, bueno, contar con proveedores fuertes, proveedores que son capaces de soportar estos estrés a los que puede ser sometida la cadena de suministro, con lo cual ya era una tendencia en muchas industrias el ir de proveedores, digamos, puntuales hacia alianzas estratégicas con proveedores, digamos, de más entidad. Yo creo que esto va a ser también un nuevo paso o una tendencia, ¿vale? Entonces, estos, digamos, y esto lógicamente sobre el futuro es difícil adivinarlo, ¿no? Porque si esto lo hubiéramos dicho hace 6 meses, nadie se hubiera imaginado, ¿no?, que íbamos a estar confinados en casa. Pero digamos, estas son en principio, yo creo, las principales tendencias y cambios que puede haber en la relación con los proveedores. Bueno, básicamente todo esto es lo que vamos a ver en más profundidad en el curso que empezamos la semana que viene, el día 18, en convocatoria online. En AERCE nos hemos adaptado rápidamente para que toda la formación pueda estar disponible en versión online y con clases en streaming. Luego volveremos a hacer otra convocatoria en julio y bueno, vamos a profundizar un poco sobre, bueno, toda la gestión de la relación con proveedores, qué medidas podemos tomar a corto plazo y más también qué medidas se pueden tomar más en el largo plazo, ¿vale? Y bueno, en principio mi ponencia sería hasta aquí. Ahora yo creo que es muy interesante pues oír preguntas y comentarios porque lógicamente la mayoría de las personas que estamos en este webinar somos compradores y estoy seguro que muchísima gente tiene pues experiencias y comentarios muy interesantes sobre cómo lo están gestionando en su empresa y sobre qué ideas tiene hacia dónde pensamos que podemos ir. Así que, Rafa, si quieres, bueno, pues si tenéis algunas preguntas o comentarios, pues por mi parte encantado de compartirlos. Muchas gracias, Luis. Muy interesante lo que nos has planteado. No sé si habéis esperado al final para hacer las preguntas o simplemente que no habéis encontrado el botón del chat. Abajo a la derecha tenéis una flecha morada.
si le dais, ahí tenéis la viñeta del chat para poder poner todos vuestros comentarios y las preguntas que hagáis. Yo sí tengo una pregunta, Luis, y es, como bien has dicho, esto es una crisis sanitaria, pero ¿cómo piensas que están reaccionando las empresas ante esta crisis? Sí, a ver, es una crisis sanitaria, pero es una crisis económica también, ¿no? Ocasionada por la crisis sanitaria. Lógicamente, las medidas que han tomado los gobiernos de confinar y de parar las empresas tienen un impacto económico bestial, ¿no? O sea, que no es digamos, aunque ocasionada por una crisis sanitaria, se puede hablar de una crisis económica claramente, ¿no? Entonces, ¿cómo están reaccionando las empresas? Pues las empresas, muchas están reaccionando de maneras diferentes, ¿no? Yo creo que en general la mayoría de las empresas no están siendo ágiles en tomar acciones, pero un poco en muchos casos yo creo como pollo sin cabeza. Lo que hablaba de que es muy importante a corto plazo tomar dos grandes acciones. Una, crear unas estructuras claras de decisión y de acción, y otra, tomar acciones concretas. Yo creo que las empresas están más en tomar acciones concretas, entonces en ese caso en algunas veces se acierta y otras veces no, y sin embargo muchas empresas no están siendo capaces de crear esas estructuras ágiles, lógicamente, no estamos hablando aquí de crear estructuras complejas, sino todo lo contrario, para que rápidamente se pueda tomar las decisiones y se pueda tomar las decisiones en los puntos y en las personas que tienen la información para tomar las decisiones y que esa información fluya a lo largo de la organización. Entonces creo que ahí, con algunas excepciones, creo que es ahí uno de los puntos donde muchas empresas están fallando, en crear esas estructuras ágiles de toma de decisión. Muy bien, muchas gracias. Rubén nos dice qué herramientas, programas, software están destacando para gestionar digitalmente la cadena de suministro. Bueno, he comentado algunas. Yo creo que el gran problema de la cadena de suministro en esta crisis ha sido la falta de visibilidad, ¿no? La falta de un tracking real en tiempo real, ¿no? Entonces, ahí yo creo dos grandes tecnologías, ¿no?, que ya se venían implantando. Una es el blockchain, que nos permite, digamos, que las cadenas de suministro sean mucho más robustas y que sean además, digamos, más ágiles. ¿Por qué? Porque no necesitas de terceras partes, digamos. Al final tú puedes hacer una transacción y si vas a comprar algo en Asia, pues en vez de hacerlo a través de una carta de crédito, de un banco, de un tercero, tú puedes hacerlo utilizando tecnología blockchain. Y luego hay otra que es el Internet de las cosas, ¿no? La capacidad de gestionar, digamos, la visibilidad de cada una de las referencias. Entonces, bueno, pues yo creo que esas dos tecnologías que ya se venían implantando van a tener una incidencia aún mayor en conseguir ese proceso de tener cadenas de suministro mucho más digitales, ¿no?, y mucho más robustas. Muy bien. Manu nos dice, cuando hablas de formar un comité de expertos, para ti en estos momentos, ¿qué departamentos deben de intervenir? Bueno, yo no he hablado de comité de Sí, expertos. sigue, Entiendo que sigue. en las empresas hay muchos expertos, ¿no? No, a ver, yo lo que hablo es de crear unos equipos que sean capaces de reaccionar. Lógicamente esto tiene que estar adaptado a cada organización. Yo creo que a nivel de una empresa tiene que haber un comité de crisis en el que lógicamente esté dirección general, dirección financiera, producción, compras y comercial, lógicamente también, que tomen las decisiones. Pero luego tiene que haber equipos, digamos, como he dicho, en cada una de las funciones a bajo nivel, o sea, y que tengan la capacidad de toma de decisión. Oye, si un comprador tiene que en un momento dado decidir si compra un lote y a lo mejor el producto ni está homologado, ni, bueno, se tiene que saltar los procesos, tiene que tener esa capacidad de reacción. Lógicamente esa información tiene que fluir, no que cada uno haga lo que le dé la gana, sino esa información tiene que fluir hacia ese comité de crisis. Entonces, lógicamente también depende del tamaño y de la estructura de una empresa. No es lo mismo una gran multinacional
con muchísimas plantas que una empresa más pequeña, ¿no? Pero básicamente creo que es eso, que deben estar las principales funciones en el comité de crisis, pero luego las decisiones, digamos, de tácticas se tienen que tomar, digamos, a bajo nivel. Muy Y bien. bueno, Ya le hemos, lo de expertos, sí, pueden ser todos expertos, me refiero, todos los que hayan en esas funciones. Muy bien, le hemos contestado a la segunda pregunta que de hecho en el momento que te la estaba haciendo la primera, y es, ¿debería de intervenir el departamento de compras en dicho comité? Pues ya lo has contestado, efectivamente. Sí. Sí. Sonia nos dice, ¿crees que la tecnología blockchain ya está lo suficientemente desarrollada como para ofrecer una información fiable de la trazabilidad de toda la cadena de suministro? A ver, se está utilizando desde hace ya bastante tiempo. Lógicamente, todas las tecnologías, no hay ninguna tecnología infalible y que sea todo perfecto. Las tecnologías siempre están en pleno desarrollo. Pero blockchain en concreto es una tecnología ya relativamente madura, que se lleva utilizando, bueno, sobre todo en el desarrollo de las criptomonedas, que llevan ya bastante tiempo y donde hay un mercado con miles de millones, o sea, no estamos hablando de cosas menores. Y luego ya se viene utilizando también en la cadena de suministro, se está utilizando para lo que he dicho, pero el ejemplo que he puesto, para que operaciones peer-to-peer, o sea, de que dos partes sean capaces de gestionar a través de blockchain la compra y venta de un producto sin recurrir a una tercera parte, ¿no? A esa entidad financiera que es la que pone en contacto y garantiza pues que el vendedor va a cobrar y que el vendedor va a pagar, ¿no? Entonces, bueno, creo que, lógicamente, en el caso de blockchain, y por supuesto, no soy un experto, lógicamente, en blockchain, pero sí que creo que es una tecnología relativamente madura y que tiene grandes aplicaciones sobre la cadena de suministro. A ver, nos dice, nos aporta, perdonadme porque están entrando todas juntas y ahora como aportación José Antonio nos dice que están incorporando el desarrollo de realidad mixta en sus sistemas, no solamente para mejorar el departamento de inteligencia y calidad, sino también ampliado a nuestro portfolio de servicios en paralelo a la producción y en ahorro de costes, evitando desplazamientos y reduciendo no conformidades. Bueno, esto es como aportación, ¿no? Muy bien, muy interesante. Esther nos dice Internet of Things y blockchain no garantizan los suministros, únicamente facilitan las transacciones. ¿Cómo aseguramos toda la cadena de suministros aguas arriba por encima de nuestro control sobre el producto que adquirimos? Hablo de la MMPP que utiliza nuestro proveedor, la que utiliza sus proveedores. Perdonadme, pero está ahí un poco. A ver. A ver, vuelvo a lo mismo. La Primero, pregunta, ¿te la repito o la has entendido la pregunta? sí, más o menos. A ver, la tecnología de por sí es un medio. No es la panacea de nada. Tú lo primero que tienes que tener es bien definido tu proceso de trabajo. Lo que te va a permitir la tecnología, por ejemplo, el Internet of Things, es tener una visibilidad, un tracking mucho más en tiempo real sobre tus productos, ¿no? No sobre grandes envíos, ¿no? Es pasar del código de barras o de esto a tener traqueado cada uno de los elementos, ¿no? O sea, hay grandes ventajas en esto, ¿no? Y eso te va a permitir, y se está utilizando, por ejemplo, Internet of Things, hay ejemplos de empresas que están utilizándolo y lógicamente necesitas muchas veces supercomputación para reducir los stocks con todos los datos, ¿no? Pero también la capacidad de computación está aumentando a la bestia, ¿sabes? O sea que, digamos, normalmente no va a ser un problema la capacidad de análisis de datos. Se puede meter también tecnología Big Data, etcétera. Con lo cual, al final, lo que te va a dar, sobre todo, Internet of Things, es la calidad del dato. La calidad del dato, cuanto mejor sea el dato que tú tengas sobre tus referencias en tu cadena de suministro, luego el análisis que hagas de esos datos, bien sea con Big Data o con lo que sea, va a ser mucho mejor. Con lo cual te va a permitir mejorar mucho el tracking de la cadena de suministro.
obviamente todos son tecnologías que se están desarrollando y que son mejorables, ¿no? Como todo. ¿Vale? Muy bien. Cristina nos dice, al trabajar con volúmenes anuales de compra acordados en base a la demanda del cliente, tras el parón productivo, esa demanda se ha modificado sustancialmente a la baja. Y la pregunta es, ¿la situación actual nos ampara legalmente al incumplimiento y renegociación de consumos acordados? Bien, bueno, lógicamente es lo que he dicho, lo primero que tú tienes que hacer es un análisis de tus necesidades reales, ¿no? Porque si te ha caído la demanda y además te ha cambiado la composición de esa demanda, porque pensemos que hay cambios en los cambios sociológicos, los consumidores van a cambiar también primero porque hay una crisis económica importante, segundo, pues por el proceso de cambio psicológico de las personas se está cambiando lo que se consume, ¿no? Entonces, si nos cambia lo que nos demandan nuestros clientes y encima es mucho menos, nos cambian nuestros suministros. A partir de ahí, cada empresa lo que tiene que hacer es primero revisarse los contratos, saber lo que tiene firmado. Pero si no sabes lo que tiene firmado, cada empresa tendrá firmado cosas diferentes. Entonces, y una vez que tengas eso, tienes que negociar con tus proveedores. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahora mismo, consciente de esta crisis. Entonces, primero, no todos los casos son iguales. Primero, no todas las empresas tienen firmado los mismos compromisos. Y luego es una negociación que tienes que hacer con tus proveedores. Decir, oye, mira, nos comprometimos a esto, pero esta es la situación. ¿Vale? Y a partir de ahí, plantear posibles escenarios. O sea, no hay una respuesta única. Cada empresa tiene que gestionar su propia realidad. Pero, lógicamente, cuanto más rápido adaptes tú tus suministros a tu verdadera necesidad, mejor. ¿Por qué? Porque como estés suministrándote cosas que no necesitas y aumentando tu stock con el coste financiero que tiene y encima si no le vas a dar salida, vas a tener un problema como empresa. Muy bien. Ramón nos pregunta, ¿estarán los clientes preparados para aceptar el aumento de precio que supondrá la fabricación de componentes de Asia a proveedores locales? A ver, los clientes, primero, es un mercado de oferta y demanda. El cliente va a elegir siempre el producto que más le interese, en función de una serie de variables. Primero, fijaros en la política de Trump. O sea, no es que diga, es que está diciendo, o fabricáis aquí, os meto unos aranceles que vais a ver. Entonces, vamos a ver si el diferencial de costes laborales se disminuye y además se incrementan los aranceles, que es que es lo que digo, que una posibilidad, ¿no?, del triunfo de la política Trump, de decir, oye, Apple, o fabricas aquí en Estados Unidos o le meto aranceles a los iPhones. Y entonces ya no te es tan barato fabricar en Taiwán. ¿Vale? Entonces va a haber una presión para que se vuelva una presión política de decir, oye, pero ¿cómo puede ser que aquí en España seamos incapaces de hacer respiradores? No me fastidies, con la industria que tenemos, que tengamos que estar aquí esperando a que los chinos nos manden respiradores, ¿no? No tiene sentido desde un punto de vista de política industrial de un país, ¿no?, o de una zona como puede ser Europa, ¿no? Entonces, bueno, el cliente al final va a comprar lo que le interese. Entonces, lo que tenemos que ver, yo lo que creo que va a haber una tendencia, ¿por qué? Porque al final, si tú compras en China y te rompe luego el suministro, eso sí que es caro. Si además le meten aranceles y si además los costes laborales en China están subiendo, dice, oye, pero si los costes laborales de este producto son un 15 o un 20%, el diferencial de costes laborales no es tan alto y los costes de transporte y de sobrestock que tienes que tener por comprar en China son tal y además le meten aranceles, pues puede ser que incluso sea más interesante producir aquí, ¿vale? Entonces yo creo que sí que va a haber una tendencia a eso, pero bueno, aquí vuelvo a decir, eso no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana. Y desde luego los clientes nunca van a aceptar un incremento de costes si no les queda otro remedio. Es decir, o sea, que van a comprar siempre lo que les interese. Muy bien. Felipe nos da una aportación, nos dice la tecnología blockchain está bastante extendida ya, tanto para las compras de peer-to-peer como para dar la visibilidad necesaria
sobre la cadena de suministro de mis productos. Y por otro lado, Pablo nos dice, hasta donde tengo entendido, o así me lo han explicado, blockchain cuida que la información introducida en el sistema no se perturba, sin embargo, no garantiza que la información introducida sea correcta. ¿Es así? Eso es pregunta de Pablo. A ver, vuelvo a decir sobre el tema de blockchain. A ver, es una tecnología que básicamente lo que garantiza es que a lo largo de la cadena, de los bloques de la cadena, no pueda haber modificaciones. Quiere decir, es como un sellado, un certificado, ¿no? Lógicamente, si tú la información que has metido es incorrecta, va a permanecer incorrecta, ¿vale? A lo largo, pero vuelvo a decir lo mismo, lo que te permite sobre todo es agilizar la cadena y quitar intermediarios. ¿Por qué? Porque permite que sean operaciones, lo que ha dicho, peer-to-peer, o sea, en el que no necesites a un tercero, sino que la propia cadena te garantice la, digamos, que sea inquebrantable la información, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir lo mismo, ni es la panacea, ni es lo único, ni vamos de 0 a 100. Digamos, lo que creo es que sí que va a haber con todo esto un incremento muy grande, un salto cuantitativo importante en la digitalización de las cadenas de suministro. Vuelvo a decir lo mismo, esto imaginaros como cuando lo del 11S, o sea, la seguridad sobre la aviación civil dio un salto muy grande. ¿Quiere decir que antes no había seguridad? Sí, había, pero comparar la seguridad que había antes del 11S a la que hay ahora, pues es abismal. Pues esto es lo mismo. O sea, cuando ocurre una crisis de este calibre, provoca unos cambios que no parten de cero, sino parten de situaciones que ya se estaban dando, pero que van tratando de que no se vuelva a producir, ¿no?, los problemas que ha habido. Muy bien, Felipe nos sigue aportando, dice, perdonadme, las tecnologías de supply chain extendida permiten mejorar la colaboración con los proveedores críticos, lo que nos permite tener visibilidad sobre los tier 1, los tier 2, etcétera, también, y así anticipar los posibles problemas. Hay mecanismos ya que cada día aseguran más que la información introducida en el blockchain es correcta por mecanismos de generación automática de datos, certificados digitales, etcétera, además de auditorías. Muy bien. Sí, a ver, es un poco los proyectos de implantación de blockchain en la cadena de suministro van en esa línea, ¿vale? Es un poco lo que quiero decir, es que ahora todo ese tipo de proyectos se van a avanzar mucho más, van a dar un salto cualitativo en todo el proceso de digitalización. Creo que es más una de las tendencias, ¿no? Muy bien. Rocío también nos aporta, efectivamente la situación favorece cambiar a proveedores locales o más cercanos, ya no por posible presión política, sino por plazos de entrega. Hoy en día la demora de la importación de China es mayor que hace 6 meses. El cliente valora plazos de entrega largos por pagar menos o plazos de entrega cortos por pagando un poco más. Sí, a ver, estoy de acuerdo que, claro, antes vivíamos en el supuesto de que la cadena de suministro, eso funcionaba perfectamente. Lo que hemos visto es que cuando llega una crisis de esta, empieza a haber esas distorsiones. Entonces te das cuenta un poco de la realidad, ¿no?, de que realmente no funciona tan bien. Entonces, ¿por qué? Pues claro, si tú gestionas la cadena de suministro sin gestionar los riesgos, claro, entonces siempre compras en el sitio más barato. Pero si metes el factor riesgo, que es lo que digo de otra de las tendencias, que va a ser un cambio en la gestión de los riesgos, ¿vale? Entonces, los precios son diferentes o los costes que te salen de los productos son diferentes. El problema es que la gente ha estado viviendo pensando que no, esto es infalible, esto no pasa nada, esto es, ¿no? Entonces, claro, cuando viene una crisis de esta, no, espérate, que cuando pasa esto te das cuenta de que el verdadero coste no es ese. Por eso creo que la introducción de la gestión de riesgos va a reconfigurar también las fuentes de suministro. Bien. Juan nos dice, algo no cuadra, tenemos problemas de materia prima y no hay facilidades de importación,
No hay alternativa actualmente en el mercado próximo, al contrario, cuarentenas, cuellos de botella en los puertos de salida y llegada, incrementos de requisitos administrativos, aumento de costes, mayores exigencias de adopción de medidas preventivas del control de la salud, normal, pero tenemos carencias de estos artículos y los fabricantes nacionales carencias de materias primas. No hay manera de regular, facilitar, homologar para agilizar y garantizar el suministro y coordinar acciones de demanda. Lo pregunta, si no hay manera de regular o facilitar o homologar para agilizar este tema. A ver, es que la pregunta es un poco ambigua en el sentido de decir, aquí básicamente, en el caso de España, bueno, pues el gobierno ha dado una prioridad de la economía ha sido lo último. O sea, ha dicho, no, hay una crisis sanitaria, todo el mundo a casa, todo parado, todo tal, ¿no? Bueno, ahora se van a ver las consecuencias de esas decisiones que se han tomado. ¿Por qué? Porque es lo que, bueno, lo que él comenta, ¿no? Y quizá la administración debería estar dando facilidades, ¿no? Pues eso, de que no sean cuellos de botellas, las zonas arancelarias, los puertos, etcétera. Ahí nosotros sobre esas cosas no podemos hacer nada. La situación de las decisiones que tome el gobierno a nivel de administración nos vienen dadas. Tú como comprador lo que tienes que hacer, y ahí era una de las líneas que decía, es búsqueda alternativa de rutas logísticas. Si no puedes traer tu material por la vía habitual, tienes que encontrar otra manera. Tienes que ser capaz de dar cumplimiento a tu necesidad buscando fórmulas imaginativas. ¿Vale? Por eso digo que era otra de las medidas importantes, buscar alternativas a toda la parte logística. Muy bien. Pues con esto tenemos que dar por terminado esta webinar. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Dar las gracias también a Luis por compartir su conocimiento. Y os reitero que podéis apuntaros al resto de Un Café con Aerce, convocado semanalmente. El próximo miércoles hablaremos de estrategia de compra y análisis de mercado. Y ahí os esperamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias.